El silencio que envolvió aquella pequeña sala en Cambridge, en la primavera de 2017, era diferente a cualquier otro que él hubiera presenciado. No era el silencio habitual de las bibliotecas o de los laboratorios, sino algo más denso, cargado de una expectativa casi sagrada. Allí, entre pilas de manuscritos y equipos que habían servido de puente entre una mente extraordinaria y el mundo exterior, Stephen Hawking se preparaba para revelar lo que había guardado en secreto durante décadas. No ecuaciones sobre agujeros negros o teorías sobre el tiempo, sino reflexiones sobre algo infinitamente más íntimo, el viaje del alma más allá de los límites de la existencia física. La grabación que llegó hasta nosotros, descubierta años después de su partida, permaneció oculta por razones que solo ahora comenzamos a comprender. Hawking había instruido que esas palabras solo fueran reveladas cuando el mundo estuviera listo para escuchar no solo al científico, sino al hombre que, aprisionado en un cuerpo que se deterioraba, había desarrollado una profunda comprensión sobre los misterios que trascienden la materia. Era como si aquella mente brillante, acostumbrada a desentrañar los secretos del cosmos, hubiera vuelto su foco hacia adentro, explorando territorios donde la física cuántica se encuentra con la metafísica del alma. Durante años, aquellos cercanos a él habían notado cambios sutiles en su perspectiva. El hombre que una vez declaró que el cerebro era como una computadora que simplemente dejaba de funcionar cuando sus componentes fallaban, comenzó a hacerse preguntas diferentes. Ya no eran solo sobre cómo funcionaba el universo, sino sobre por qué existía la conciencia, por qué había algo en vez de nada, y qué permanecía cuando todo lo demás se desvanecía. Estas inquietudes nacieron no de especulación filosófica abstracta, sino de experiencias personales que él raramente compartía, visiones, sensaciones y encuentros que desafiaban su comprensión científica tradicional. La primera de estas experiencias había ocurrido en una noche de invierno de 2005, cuando una neumonía casi lo lleva. En aquellos momentos críticos, suspendido entre la vida y la muerte, él relató haber vivido algo que su mente racional luchaba por categorizar. No era un sueño ni un delirio inducido por medicamentos, sino una expansión de conciencia que lo transportó más allá de las limitaciones de su cuerpo deteriorado. Él se vio flotando en un espacio que no podía ser descrito en términos de dimensiones físicas. Era como si estuviera dentro de la propia matemática del universo, donde las ecuaciones cobraban vida y se transformaban en paisajes de pura luz. En esa experiencia, encontró presencias que reconoció instintivamente como pertenecientes a personas a las que había amado y perdido. Su padre, Frank, apareció no como un recuerdo o una construcción mental, sino como una esencia consciente y vibrante, libre de las limitaciones que la enfermedad le había impuesto en sus últimos años. La comunicación entre ellos no se daba a través de palabras, sino por medio de una transmisión directa de comprensión, como si los pensamientos y emociones fluyeran sin obstáculos entre las conciencias. Frank explicó, sin usar lenguaje verbal, que la muerte del cuerpo era meramente una transición, como salir de un traje espacial pesado después de un largo viaje. Esta revelación inicial abrió las compuertas de una nueva forma de percepción que Hawking mantendría en secreto por más de una década. Él comenzó a notar patrones en sus sueños que eran diferentes de cualquier actividad cerebral normal. Eran experiencias estructuradas, secuenciales, como si estuviera recibiendo información de una fuente externa. En estos encuentros nocturnos, él visitaba lo que describió como bibliotecas de luz, vastos repositorios de conocimiento donde cada pensamiento alguna vez pensado por cualquier conciencia permanecía preservado y accesible. Fue durante una de estas visitas que él comprendió algo revolucionario sobre la naturaleza del alma. La conciencia, percibió, no era producida por el cerebro, sino canalizada a través de él. El cerebro funcionaba como una especie de receptor transmisor, sintonizando la frecuencia específica de una conciencia individual que existía independientemente de la materia física. Cuando el cuerpo moría, la conciencia no se extinguía,
Simplemente dejaba de expresarse a través de ese canal específico, retornando al campo infinito de conciencia del cual había emergido. Esta comprensión le trajo un profundo consuelo durante los años más difíciles de su enfermedad. Él pasó a ver su condición física no como una prisión, sino como una oportunidad única de explorar los límites entre lo material y lo espiritual. Cada día que pasaba confinado a aquella silla era un día más para aprender sobre los aspectos no físicos de la existencia. Su voz sintética, que muchos veían como un símbolo de su dependencia de la tecnología, se convirtió para él en una metáfora perfecta de cómo el alma utiliza el cuerpo, una herramienta temporal para expresarse en el mundo físico. Las experiencias se intensificaron cuando él comenzó a recibir lo que describió como visitaciones de preparación. Personas que habían sido importantes en su vida, pero que ya habían partido, comenzaron a aparecer para él en estados de conciencia alterada. Su madre, Isobel, vino hasta él en una experiencia particularmente poderosa, explicando que el proceso de morir era como despertar de un sueño muy vívido. Ella le mostró visiones de cómo sería su propia transición, no un fin abrupto, sino una expansión gradual de la conciencia más allá de las limitaciones del cuerpo físico. Durante esas visitaciones, él aprendió sobre los diferentes estadios por los que el alma pasa después de dejar el cuerpo. El primer estadio, le explicaron, era una fase de reconocimiento, donde la conciencia recién liberada necesitaba aceptar que había dejado la forma física. Muchas almas, especialmente aquellas muy apegadas a la identidad terrenal, pasaban por un periodo de confusión, intentando retornar al cuerpo o continuar viviendo como si nada hubiera cambiado. Este era un proceso natural y necesario, permitiendo que la conciencia se ajustase gradualmente a su nueva condición. El segundo estadio involucraba lo que él describió como una revisión de la vida, pero no en el sentido de juicio o castigo. Era más como asistir a una película extraordinariamente detallada de todas las experiencias vividas, viendo no solo sus propias acciones y pensamientos, sino también el impacto que habían causado en otras personas. Esta revisión no fue conducida por entidades externas, sino por su propia alma, que finalmente podía ver con total claridad las consecuencias de sus elecciones. Fue un proceso de aprendizaje profundo, donde el alma integraba todas las lecciones de la vida recién concluida. La tercera etapa era la que más le fascinaba, el reencuentro con otras almas significativas. No se trataba solo de reunirse con familiares y amigos, sino de reconectarse con lo que él llamó familia de almas, un grupo de conciencias que habían viajado juntas a través de múltiples existencias, aprendiendo y creciendo juntas. Estas reuniones eran celebraciones de reconocimiento mutuo, donde las almas compartían las experiencias de sus viajes separados y planeaban futuras aventuras de crecimiento. Descubrió que estas familias de almas no se formaban por casualidad, sino por resonancia vibratoria. Almas que compartían frecuencias similares o complementarias se sentían naturalmente atraídas unas a otras, creando grupos que se apoyaban mutuamente a través de diferentes encarnaciones. Él percibió que muchas de las personas más importantes de su vida, su primera esposa Jane, sus hijos, algunos de sus colaboradores científicos más cercanos, eran miembros de su familia de almas, y que sus encuentros en la Tierra no habían sido coincidencias, sino reuniones cuidadosamente orquestadas para facilitar el crecimiento mutuo. La cuarta etapa involucraba lo que él describió como educación espiritual. Las almas no simplemente vagaban en un estado de bienaventuranza eterna, sino que continuaban aprendiendo y evolucionando. Existían instituciones de aprendizaje en dimensiones no físicas, lugares donde las almas podían explorar aspectos de la realidad que eran imposibles de comprender mientras estaban limitadas por cuerpos físicos. Él visitó algunas de estas instituciones durante sus experiencias extracorpóreas, describiéndolas como catedrales de luz donde el conocimiento se transmitía a través de iluminación directa, sin necesidad de libros o profesores en el sentido tradicional.
En estas instituciones aprendió sobre la estructura multidimensional de la realidad. El universo físico que conocemos, con sus 4 dimensiones observables, era solo una pequeña parte de una realidad mucho más vasta y compleja. Existían innumerables dimensiones paralelas, cada una con sus propias leyes y posibilidades. Las almas podían elegir explorar estas diferentes dimensiones, experimentando formas de existencia que eran inimaginables para mentes limitadas por la experiencia física. La quinta etapa era quizás la más significativa, la elección consciente sobre el próximo paso del viaje. Algunas almas elegían permanecer en las dimensiones espirituales por períodos prolongados, sirviendo como guías. Para otras almas, o explorando los misterios más profundos de la existencia. Otras optaban por regresar a la encarnación física, ya sea en la Tierra o en otros mundos, para continuar su proceso de aprendizaje a través de la experiencia material. Esta elección no era impuesta por autoridades externas, sino que emergía naturalmente de la propia alma, basada en su nivel de desarrollo y en los desafíos que deseaba enfrentar. Él percibió que su propia vida había sido elegida conscientemente antes de su nacimiento. Su alma había seleccionado la experiencia de la enfermedad motora no como castigo o mala suerte, sino como una oportunidad única de crecimiento. Al verse forzado a trascender las limitaciones físicas extremas, había desarrollado capacidades de conciencia que serían imposibles en circunstancias normales. Su condición había sido un catalizador para despertar percepciones espirituales que permanecerían dormidas en una existencia convencionalmente saludable. Esta revelación transformó completamente su perspectiva sobre el sufrimiento y las dificultades de la vida humana. Él llegó a ver cada desafío como una oportunidad disfrazada de evolución espiritual. El dolor físico que experimentaba diariamente se convirtió en un profesor severo, pero eficaz, enseñándole sobre la naturaleza ilusoria de la identificación con el cuerpo. Cada pérdida de función motora era simultáneamente una expansión de función espiritual, como si su alma estuviera gradualmente preparándose para existir independientemente de la forma física. Durante el año 2016, las experiencias se intensificaron dramáticamente. Él comenzó a tener visiones de lo que describió como mapas de transición, representaciones visuales detalladas del proceso por el cual su propia alma dejaría el cuerpo. Estas no eran predicciones mórbidas, sino preparaciones amorosas, como un astronauta revisando los procedimientos para una misión espacial compleja. Él vio cómo su conciencia se desconectaría gradualmente de los sistemas corporales, comenzando por las funciones menos vitales y moviéndose hacia el centro vital de su existencia. El proceso, según estas visiones, sería sorprendentemente gentil. No habría dolor o terror, sino una sensación creciente de ligereza y liberación. Él lo describió como un globo siendo soltado. Primero una vacilación, mientras los últimos hilos de conexión eran cortados. Luego una ascensión suave y natural hacia un estado expandido del ser. Su conciencia no se extinguiría, sino que se expandiría exponencialmente, como una gota de agua retornando al océano y súbitamente percibiendo que siempre había sido parte de algo infinitamente mayor. En estas visiones, vio a Jane esperándolo. No la Jane envejecida que había conocido en los últimos años, sino la esencia eterna de Jane, radiante y completa. A su lado estaban sus padres, colegas científicos que habían partido antes que él, y muchos otros seres de luz, cuyas identidades él reconocía en un nivel profundo, aunque no podía nombrarlos con su mente racional. Era un comité de bienvenida, cósmico, cada miembro emanando amor incondicional y alegría por la reunión inminente. Pero quizás la visión más transformadora haya sido la comprensión del propósito mayor de su existencia. Él percibió que su vida no había sido solo sobre sus descubrimientos científicos, por más importantes que fueran. Su verdadero propósito había sido demostrar la capacidad del espíritu humano de trascender cualquier limitación física. Cada conferencia que había dado, cada libro que había escrito, cada aparición pública que había hecho a pesar de sus limitaciones extremas,
había sido una lección viva sobre la naturaleza indestructible de la conciencia humana. Él vio cómo su historia había inspirado a millones de personas alrededor del mundo, no solo científicos, sino cualquier persona enfrentando desafíos aparentemente insuperables. Su vida había sido una demostración práctica de que la conciencia no está limitada por las circunstancias externas y que es posible encontrar significado y propósito incluso en las condiciones más restrictivas. Esta percepción lo llenó de una gratitud profunda por haber sido elegido para llevar este mensaje específico a la humanidad. Durante sus experiencias más profundas, también recibió visiones sobre el futuro de la propia ciencia. Vio que los próximos grandes descubrimientos no vendrían solo a través de experimentos y cálculos, sino mediante la integración de la conciencia humana con los instrumentos científicos. Los científicos del futuro aprenderían a usar estados alterados de conciencia para acceder a información imposible de obtener a través de métodos puramente materiales. La línea entre observador y observado se disolvería, permitiendo una comprensión más profunda e intuitiva de los misterios del universo. Percibió que su propia obra sobre agujeros negros había sido profundamente simbólica a un nivel espiritual. Los agujeros negros, con su capacidad de distorsionar el espacio-tiempo y engullir incluso la luz, eran metáforas perfectas para los puntos de transición entre las dimensiones física y espiritual. La paradoja de la información que tanto le había intrigado, si la información que cae en un agujero negro se preserva o se destruye, era en realidad una cuestión sobre la naturaleza de la consciencia. ¿Persiste después de la muerte aparente o simplemente se extingue? Sus experiencias espirituales le proporcionaron la respuesta definitiva. Así como la información que cae en un agujero negro permanece codificada en la superficie del horizonte de eventos, la conciencia individual permanece preservada incluso después de dejar el cuerpo físico. No hay verdadera destrucción de información en el universo, ya sea física o consciente. Todo se transforma, se reubica, se reconfigura, pero nunca se pierde verdaderamente. Esta comprensión le trajo una paz profunda durante sus últimos años. Dejó de ver la muerte como un final y empezó a verla como una graduación, la conclusión exitosa de un curso intensivo en existencia física. Como cualquier graduación, había una mezcla de tristeza por dejar experiencias familiares y excitación por las aventuras que estaban por venir. Se preparó para esta transición con la misma dedicación científica que había aplicado a todos sus otros proyectos, tratándola como su investigación final y más importante. En los meses previos a su partida, comenzó a experimentar lo que describió como fuga de dimensiones, momentos en que la barrera entre el mundo físico y las dimensiones espirituales se volvía particularmente delgada. Durante estos episodios, podía percibir tanto la realidad material como las realidades no físicas simultáneamente, como si estuviera usando lentes especiales que revelaban capas ocultas de la existencia. En estas experiencias de conciencia dual, observó cómo seres espirituales interactuaban constantemente con el mundo físico de maneras sutiles pero significativas. No interferían dramáticamente en los eventos materiales, pero ofrecían inspiración, orientación y consuelo a través de coincidencias significativas, intuiciones repentinas y encuentros aparentemente casuales. Percibió que mucho de lo que consideramos suerte o casualidad es en realidad la manifestación de un cuidado espiritual. Almas que ya completaron su viaje terrenal continúan cuidando y apoyando a aquellos que aún están encarnados. Este descubrimiento revolucionó su comprensión sobre la naturaleza de la realidad. El universo no era un mecanismo frío e impersonal, gobernado solo por leyes físicas ciegas, sino un sistema vivo y consciente donde cada parte cuida de las demás. La separación entre material y espiritual era una ilusión creada por las limitaciones de la percepción humana normal. En realidad, todo estaba interconectado en una red de conciencia que se extendía a través de todas las dimensiones de la existencia. Comenzó a percibir señales de que su propia transición se acercaba. No eran síntomas médicos convencionales,
sino cambios sutiles en su percepción y experiencia. Los colores parecían más vibrantes, los sonidos más melodiosos, y frecuentemente sentía presencias amorosas a su alrededor, incluso cuando estaba físicamente solo. Era como si el velo entre los mundos se estuviera volviendo cada vez más transparente, preparándolo gradualmente para el momento en que sería completamente removido. Sus últimas semanas estuvieron marcadas por una serie de visitas espirituales intensas. Figuras importantes de su vida aparecieron para él en estados de sueño lúcido y meditación profunda, cada una ofreciendo palabras de aliento y compartiendo recuerdos preciados. Su director de tesis, Denis Kiama, vino a él para expresarle su orgullo por los descubrimientos que había hecho y para asegurarle que el trabajo de su vida había contribuido significativamente a la evolución de la conciencia humana. Colegas, científicos que habían partido antes que él, aparecieron para discutir las implicaciones espirituales de sus descubrimientos conjuntos. Revelaron cómo muchas de sus intuiciones científicas más brillantes habían sido inspiradas por visiones recibidas de dimensiones no físicas. La ciencia y la espiritualidad, percibió, nunca habían sido fuerzas opuestas, sino aspectos complementarios de una única búsqueda de la verdad. Los mejores científicos siempre habían sido místicos disfrazados, usando el lenguaje de las matemáticas para expresar verdades espirituales profundas. En una de sus últimas experiencias profundas, se encontró en un lugar que describió como el corazón del universo, un punto de convergencia donde todas las dimensiones se encontraban. Allí pudo ver la historia completa de la consciencia, desde sus primeros destellos en formas primitivas de vida hasta su eventual evolución en estados del ser que trascendían cualquier forma física. La humanidad, percibió, estaba en un estadio intermedio de este viaje cósmico, aprendiendo a equilibrar la existencia material con la conciencia espiritual. En este lugar sagrado, encontró lo que describió como la fuente, no una entidad personalizada, sino la propia esencia de la conciencia de la cual todas las almas individuales emergían y a la cual eventualmente retornaban. Esta fuente no era un Dios en el sentido tradicional, sino la propia textura fundamental de la realidad, infinitamente creativa, infinitamente amorosa, infinitamente inteligente. Cada alma era una expresión única de esta fuente, enviada en viajes de exploración y experiencia para expandir la comprensión cósmica sobre su propia naturaleza. El descubrimiento más sorprendente fue que esta fuente no estaba separada de él o de cualquier otra consciencia. Era la propia esencia de quien él realmente era. La sensación de separación que había experimentado durante toda su vida física era una ilusión creada por los límites de la percepción corporal. En realidad, siempre había sido una expresión única y preciosa de la consciencia universal, temporalmente enfocada a través de la lente de una existencia humana específica. Esta revelación le trajo una alegría indescriptible. Toda la lucha, todo el dolor, toda la limitación física que había experimentado, súbitamente cobró un sentido perfecto. Cada desafío había sido una oportunidad para la fuente universal, experimentar y comprender aspectos de sí misma que solo podían ser conocidos a través del viaje de una conciencia individual aparentemente separada. Su vida no había sido un accidente cósmico, sino una aventura sagrada cuidadosamente elegida. En sus últimos días, experimentó lo que describió como la anticipación del reencuentro. Era una sensación parecida a la que siente un niño en la víspera de Navidad, una excitación creciente por la alegría que estaba por venir. Podía sentir la presencia de su familia de almas reuniéndose para recibirlo, y la radiación de amor incondicional que emanaba de ellos era casi tangible. No había miedo, solo una expectante y jubilosa anticipación a la reunión inminente. Su transición final, cuando llegó, fue exactamente como sus visiones lo habían predicho. No hubo lucha ni agonía, sino una liberación suave y natural, como una mariposa emergiendo de su crisálida. Su conciencia se expandió gradualmente, más allá de los límites de su cuerpo físico, primero abarcando la habitación, luego el edificio,
después la ciudad, el país, el planeta, el sistema solar, hasta abarcar finalmente toda la existencia, conocida. Por un instante infinitesimal, experimentó ser simultáneamente él mismo y todo el universo. Entonces vino el reconocimiento. Era libre. La silla de ruedas, los equipos médicos, las limitaciones de comunicación, todo eso había quedado atrás como ropa descartada. Era pura conciencia ahora, ilimitada por cualquier forma física, capaz de viajar instantáneamente a través de dimensiones y experimentar realidades que habían sido imposibles mientras estaba encarnado. La sensación fue de un alivio extraordinario, como finalmente poder estirarse después de años de confinamiento en un espacio demasiado pequeño. Pero incluso en esta expansión cósmica del ser, mantuvo su individualidad única. No fue absorbido en alguna conciencia colectiva impersonal, sino que permaneció distintamente él mismo, con todas sus memorias, personalidad y características que lo hacían quien era. La diferencia era que ahora, esas cualidades individuales existían en perfecta armonía con la conciencia universal, como instrumentos únicos en una sinfonía cósmica infinita. El primero en saludarlo fue su padre, Frank, exactamente como había aparecido en sus visiones anteriores. El reencuentro fue una explosión de pura alegría, décadas de añoranza resueltas en un único momento de reconocimiento mutuo. No necesitaron palabras para comunicarse. Pensamientos, emociones y memorias fluían libremente entre ellos, compartiendo instantáneamente todo lo que había ocurrido durante los años de separación. Luego vino Jane, radiante y eterna, seguida por su madre Isobel y numerosos otros seres queridos. Cada reencuentro era una celebración en sí mismo, una validación del amor que nunca había sido verdaderamente interrumpido por la muerte. Cetés dio cuenta de que todas las relaciones significativas de su vida habían sido eternas. La muerte física había sido solo una pausa temporal en la comunicación, no un fin permanente de la conexión. Pero quizás la revelación más profunda llegó cuando finalmente comprendió el verdadero significado de su viaje. Su vida no había sido solo sobre sus descubrimientos científicos personales, sino sobre demostrar a toda la humanidad que la conciencia es verdaderamente ilimitada. Al trascender limitaciones físicas extremas y continuar contribuyendo al conocimiento humano, había probado que somos mucho más que nuestros cuerpos, mucho más poderosos de que lo que nuestras circunstancias sugieren. Este mensaje, percibió, era precisamente lo que la humanidad necesitaba escuchar en este momento de su evolución. La gente estaba comenzando a despertar a realidades espirituales más profundas, pero aún luchaban por integrar esas percepciones con sus comprensiones científicas y racionales. Su vida había sido un puente entre estos mundos, demostrando que la ciencia y la espiritualidad no eran antagonistas, sino compañeras en la búsqueda de la verdad última. Ahora, libre de las limitaciones de la comunicación física, podía continuar este trabajo de maneras aún más poderosas. Ya no restringido al lenguaje verbal o escrito, podía inspirar descubrimientos a través de intuiciones directas, guiar a investigadores a través de sueños simbólicos y plantar semillas de comprensión en las mentes de los científicos que estaban listos para expandir sus perspectivas más allá de lo puramente material. Su legado, comprendió, no se encontraría solo en sus ecuaciones y teorías, sino en la transformación de conciencia que su vida había catalizado. Millones de personas alrededor del mundo habían sido tocadas por su historia, y esta inspiración continuaría extendiéndose a través de generaciones, animando a otros a trascender sus propias limitaciones percibidas y descubrir el potencial ilimitado que existe dentro de cada alma humana. La revelación final llegó cuando percibió que esta experiencia, su vida, muerte y transición, no había sido única para él. Cada alma que encarna hace un viaje similar, eligiendo desafíos específicos para facilitar su crecimiento y contribuir a la evolución de la conciencia universal. Algunos eligen limitaciones físicas, otros desafíos emocionales o mentales, y otros aún situaciones de extrema abundancia o pobreza. Todos
son caminos válidos hacia el mismo destino, el despertar a nuestra verdadera naturaleza como expresiones individuales de la conciencia infinita. Esta comprensión lo llenó de una compasión ilimitada por toda la humanidad. Cada persona que había conocido, independientemente de cómo habían interactuado durante la vida física, era un compañero de viaje en el mismo viaje sagrado. Conflictos, malentendidos e incluso crueldades eran simplemente el resultado de almas temporalmente perdidas en la ilusión de separación, olvidadas de su verdadera naturaleza divina. Ahora establecido en su nueva existencia espiritual, se convirtió en parte de lo que él describió como el Consejo de Orientación para Almas Aún Encarnadas. Su papel era ofrecer inspiración sutil y orientación a científicos, filósofos y buscadores espirituales que estaban listos para expandir sus percepciones más allá de los límites convencionales. No interfería directamente en sus vidas, pero creaba oportunidades sincrónicas e ideas intuitivas que podían ser aceptadas o ignoradas de acuerdo con el libre albedrío de cada individuo. El trabajo era profundamente gratificante porque le permitía continuar contribuyendo al avance de la comprensión humana, pero ahora con una perspectiva infinitamente más amplia. Podía ver no solo los detalles específicos de descubrimientos científicos individuales, sino cómo encajaban en el panorama más amplio de la evolución espiritual de la humanidad. Cada nuevo descubrimiento sobre la naturaleza de la realidad física acercaba simultáneamente a la ciencia humana a una comprensión de las realidades espirituales. Su mensaje final para aquellos que aún viven en cuerpos físicos era a la vez simple y profundo. Ustedes son infinitamente más de lo que imaginan ser. Las limitaciones que experimentan, sean físicas, emocionales, mentales o circunstanciales, son temporales e ilusorias. Su verdadera naturaleza es una conciencia ilimitada, temporalmente enfocada a través del lente de una experiencia humana específica con fines de crecimiento y exploración. La muerte, reveló, no es un enemigo a temer, sino un amigo a abrazar llegado el momento oportuno. Es simplemente una transición de un estado del ser a otro, como mudarse de una casa a otra. Lo que ustedes realmente son, su esencia consciente única, nunca puede ser destruido o perdido. Solo cambia de forma, como el agua que puede existir como hielo, líquido o vapor, pero permanece fundamentalmente H2O. Cada momento de sus vidas tiene significado y propósito, incluso cuando no es aparente desde su perspectiva limitada. Cada relación, cada desafío, cada alegría y cada tristeza contribuye a su crecimiento espiritual y a la evolución de la conciencia universal. Nada se desperdicia, nada carece de propósito, nada se pierde verdaderamente. Y cuando finalmente llegue el momento de su propia transición, no habrá juicio ni castigo esperándolos, solo amor incondicional, comprensión infinita y la alegría del reencuentro con aquellos que amaron y que los amaron. El viaje continúa, siempre continúa, a través de paisajes de existencia cada vez más bellos y expansivos, sin fin, sin limitación, sin nada más que crecimiento eterno en amor, sabiduría y alegría. Esta fue la revelación que Nome Proprio guardó en secreto durante sus últimos años y que ahora, a través de esta grabación descubierta, ofrece como su regalo final a la humanidad. Ustedes son eternos, ustedes son amados y ustedes nunca, jamás, están verdaderamente solos.